Buenas noches, buenas noches. Estamos dando inicio a esta transmisión en vivo. Muy buenas noches. Gracias por estarme acompañando en esta transmisión especial de Liberándote de la Ansiedad, la primera de nuestras 3 clases gratuitas que vamos a estar impartiendo el día de hoy, el sábado 8 de agosto y el lunes 10 de agosto a esta misma hora. Gracias por acompañarme. Soy el licenciado Mitusael para quienes no me conocen y están conectando por primera vez, y estoy transmitiendo simultáneamente a través de YouTube y a través de Facebook. Me gustaría que me comentaran si me están viendo bien, si me antes de dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Adelina nos está viendo por Facebook, bienvenida. Adelina Leónidas nos está viendo por YouTube. Marisa también nos está viendo por YouTube. María Eugenia también nos está viendo por YouTube. Bienvenidos. Silvia Mariana nos está viendo por Facebook. Bienvenida, Silvia. Y también Gaby Reyes nos está viendo por Facebook y acaba de conectar. Coméntenme por favor si me escuchan claramente, si me pueden ver claramente. Ok, me están contestando que sí. Y bueno, entonces si me pueden ver y me pueden escuchar, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión del día de hoy. El motivo de estar realizando estas 3 clases es que me he topado con cada vez una cantidad más grande de amigos, conocidos, pacientes, familiares que están pasando por situaciones de ansiedad, de estrés, de preocupación, de ansiedad, de miedo, de incertidumbre, debido a lo que está sucediendo o derivado de lo que está sucediendo con esta situación actual. Em, Algunos pacientes me comentaron que por qué no daba yo algunas sesiones en línea que pudieran ayudar a más personas, que pudieran servir para que otras personas se sintieran manejar mejor sus emociones. Y bueno, el resultado de estas peticiones y de estar dándome cuenta que esto realmente está aumentando mucho son estas 3 clases que estamos iniciando el día de hoy. Así que si tú o alguna persona que conoces, familiar, amigo o conocido, se encuentra en esta situación, eres bienvenido, eres bienvenida a acompañarme en estas 3 sesiones que vamos a estar realizando, que van a quedar grabadas para que otras personas lo puedan ver. José Eduardo Espadas, Ana Luisa Espinosa, gracias, bienvenidos. Van a quedar grabadas para que otras personas se puedan beneficiar posteriormente. Así que el tema de hoy, nuestro tema principal, es enseñarte, guiarte de alguna manera, orientarte sobre cómo puedes liberarte de la ansiedad, cómo puedes liberarte del estrés, del miedo, de la duda, de la preocupación o la incertidumbre que pudieras estar experimentando en este momento. Y es que en realidad ya son casi 4 meses, si no me equivoco, desde que dio inicio esta situación, y es normal que en este punto muchos de nosotros estemos experimentando mayores niveles de ansiedad y de preocupación de lo que normalmente estamos acostumbrados a manejar o que somos capaces de tolerar. Muchas cosas están cambiando, muchas situaciones no están claras, que cambiamos a un semáforo, que cambiamos a otro semáforo, que regresamos a ver empleos que se están perdiendo, vidas también que se están perdiendo lamentablemente, y todo esto de alguna forma nos empieza a afectar o ya nos está afectando. Muchas personas han llegado a mí, sobre todo con crisis emocionales, buscando asistencia, buscando orientación en este sentido, y muchas de ellas han sido capaces de salir adelante y otras no, y les voy a hablar precisamente por qué, para que no les suceda esta situación a ustedes. Las emociones son algo sumamente poderoso, y con lo primero que quisiera empezar esta charla es que tengas presente que cuando entra en conflicto una emoción y una razón, la que generalmente va a ganar es la emoción, la mayoría de las veces. Y las emociones no tienen lógica, ¿sí? Entonces yo puedo racionalmente tener claro que estoy a salvo, que estando en casa no hay peligro. Puedo tener razonablemente
Claro que no hay un motivo para estar ansioso, que no hay un motivo para estar estresado, que no hay un motivo para estar alarmado, pero sin embargo estoy viendo las noticias, sin embargo estoy enterándome de situaciones que le están pasando a otras personas, y mientras más cercanas sean esas personas a mí, esto empieza a generar fuerza a nivel emocional y llega un momento en que las emociones empiezan a tomar el control y sin importar que yo pueda entender la situación, esto me empieza a afectar. Siempre que entra en conflicto la emoción y la razón, la mayoría de las veces, las emociones son las que van a predominar y van a tomar el control de nosotros. Así que lo mejor que podemos hacer es aprender a lidiar con nuestras emociones y aprender a manejarlas de la forma correcta, porque las emociones forman parte de nosotros. Las emociones para ayudarnos, para guiarnos, para enseñarnos acerca de nosotros mismos, para ayudarnos a crecer. Pero si no les prestamos atención, si no sabemos cómo manejarlas, cómo lidiar con ellas, entonces también nos pueden llevar a sentirnos desequilibrados, nos pueden llevar a sentirnos como en esta situación ansiosos, estresados, preocupados, que nos da dificultad para dormir, nos da dificultad para comer o nos da ansiedad y por eso empezamos a comer más por la tensión que tenemos. A lo mejor empezamos a sentir ya tensión, contractura, rigidez en el cuello, en los hombros, en la espalda. Son muchas las formas en las que estas emociones se pueden manifestar y son personas, como decía en un principio, que están experimentando ya esta situación, el que pasemos mucho tiempo en casa también, sentados, trabajando en la computadora, que no nos estemos moviendo, es otro de los motivos que está acrecentando nuestro nivel de ansiedad, nuestro nivel de estrés y nuestras emociones en general se están desarmonizando, perdón, más fácilmente. Entonces, ¿por qué está sucediendo todo esto? Porque nos encontramos ante una situación que es totalmente nueva, que es completamente inesperada y que entonces para nuestro cerebro, para el cerebro mamífero, que es la parte de nuestro cerebro más primitivo, es una situación de peligro. Es una situación en donde todos y cada uno de nosotros nos sentimos de alguna manera en riesgo. Y cuando esto sucede, cuando vivimos una situación como la que estamos viviendo el día de hoy, el cerebro mamífero es el que empieza a tomar el control. El neocórtex, que es la parte más evolucionada de nuestro cerebro, la que nos ayuda a estar conscientes, la que nos ayuda a ser racionales, la que nos ayuda a poder estar en el aquí y en el ahora, empieza a perder el control y empiezan a tomar el control esas emociones más primitivas. Y mientras más tiempo pasa esta situación, más fácil es que empecemos a sentirnos con estas emociones, que empecemos a sentirnos de la manera en la que explicaba hace un momento. Y por eso es tan importante que aprendamos qué hacer y sobre todo cómo hacerlo para poder cuidar mejor de nosotros mismos. Y las emociones las tenemos todos, lo van a experimentar los niños, los adolescentes, los adultos, las personas mayores, todos en algún momento tenemos que aprender a lidiar con estas emociones y con lo que estamos experimentando actualmente. Entonces, el primer paso es entender que las emociones forman parte de nosotros, no las podemos reprimir, no las podemos negar, no podemos luchar con ellas porque mientras más las reprimamos, mientras más luchemos, mientras más las neguemos, lo único que estamos haciendo es que la intensidad de esa emoción se vuelva más fuerte, que la intensidad de la emoción se vuelva más alta y con ello nosotros ya no podemos hacer nada. Permítame un momento, por favor. No se escucha en YouTube porque en Facebook estoy me escribió. Me comentan por favor que no se está escuchando la transmisión en YouTube. Escríbenme por favor en el chat, coméntenme por favor si me están escuchando. Veo que alguien dice no, no se escucha, buenas noches, no se escucha. A ver, permítame. Coméntenme por favor si me escuchan. ¿Me pueden escuchar ahora? Estoy verificando a qué se debe que
que la transmisión sí se oye. En Facebook me están escuchando bien, sin ningún problema, pero parece ser que el problema está en la transmisión en YouTube. En YouTube me están comentando que no se escucha. Ok. ¿Me pueden escuchar los que están viendo la transmisión a través de YouTube, por favor? No, me comentan que no me escuchan. A ver. ¿Me pueden escuchar ahora? ¿Me escuchan a través de YouTube? ¿Me pueden escuchar? Por favor, escríbanme si ahorita me están escuchando. En Facebook me comentan que me escuchan perfectamente, pero a través de la transmisión de YouTube desconozco por qué no me pueden escuchar. Esto es normal cuando estamos haciendo transmisiones en vivo. Les pido nada más un momento de paciencia y enseguida continuamos con nuestra clase del día de hoy. En Face se escucha claro. Sí, en Face sí se está escuchando claro. Donde me comentan que es el problema es a través de YouTube. Entonces desconozco por qué no me están escuchando a través de YouTube. ¿Me pueden escuchar ahora? Coméntenme por favor. No, ok. Vamos a hacer una cosa, a los que están a través de Facebook les pido un poco de paciencia. Voy a iniciar una nueva transmisión. Voy a finalizar la transmisión que estoy realizando a través de YouTube y iniciar una nueva transmisión para ver si esto soluciona el problema. Perfecto, por Face sí. Por Face no hay ningún problema. Denme un minuto. Estoy iniciando una nueva transmisión a través de YouTube. Y espero que con esto quede solucionado. Si no, van a poder verlo de todas formas a través de Facebook. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Silvia. Liv, Dana, José Eduardo, Mari Pineda, Marisa. Muchas gracias a todos los que me están acompañando en la transmisión de YouTube. Y estoy nuevamente transmitiendo a través de Facebook. Coméntenme por favor si ahora me pueden escuchar. Si ya a través de la transmisión de YouTube me escuchan. Esperemos que me puedan escuchar pronto. Y bueno, mientras tanto continuamos. Si no, de todas formas ya les comparto el enlace de Facebook para que la puedan ver posteriormente. Ok, entonces les estaba comentando que las emociones son muy importantes. Las emociones, básicamente, cuando nosotros estamos pasando por una situación como la que estamos viviendo actualmente, con lo que tenemos que aprender a lidiar es con estas emociones. Cuando las emociones alcanzan un alto grado de intensidad, es entonces cuando la capacidad de manejarnos a nosotros mismos, la capacidad de controlarnos a nosotros mismos, se pierde porque la emoción me está sobrepasando. Así que aunque yo quiera estar calmado, aunque yo quiera estar tranquilo, aunque yo quiera estar en paz, no puedo controlar mis emociones. El nivel de ansiedad empieza a crecer porque la mente inconscientemente está preocupada, porque la mente inconscientemente tiene miedo, porque la mente inconscientemente está pensando en cosas que no han sucedido, preocupada por cosas que podrían llegar a suceder. Y mientras más tiempo pasamos a nivel inconsciente dándole vuelta a estos pensamientos y experimentando estas emociones, el grado de ansiedad se sigue disparando, el grado de ansiedad sigue aumentando, el grado de estrés también sigue aumentando, y es muy común que al llegar la noche entonces me cueste trabajo dormir, me cueste trabajo conciliar el sueño, me cueste trabajo descansar. ¿Por qué? Porque el nivel de estrés es muy alto. ¿Qué es lo que sucede? Recuerden ustedes que cuando nos encontramos en una situación de riesgo, en una situación nueva, en una situación desconocida, entramos en ese estado de alerta del que les estaba hablando en un principio, ese estado en el que el cerebro mamífero se prepara para huir, se prepara para defenderse, se prepara para atacar, y eso causa una reacción bioquímica en el interior de nuestro cuerpo que segrega una gran cantidad de sustancias
que en ese momento son necesarias, preparan al cuerpo para estar muy alerta, preparan al cuerpo para poder defenderse, para poder huir en caso, o luchar incluso en caso de ser necesario. Pero como nosotros realmente no estamos en una situación donde tengamos que huir, donde tengamos que luchar o donde tengamos que defendernos cuando estamos en casa, independientemente de lo que está sucediendo en este momento, entonces el cuerpo no consume, no utiliza esas sustancias bioquímicas que se están liberando en el interior del torrente sanguíneo. Y estas sustancias necesitan ser eliminadas. En una situación normal, cuando se presenta esta situación de peligro y huimos, corremos o luchamos o nos defendemos, bueno, a través de estas acciones estamos liberando estas sustancias bioquímicas que se generan en nuestro cuerpo precisamente para que podamos sobrevivir. Entonces lo normal sería desechar estas sustancias bioquímicas para que el cuerpo nuevamente recupere su equilibrio. Pero como nosotros no estamos consumiendo, utilizando estas sustancias que se liberan, entonces se van acumulando en el interior de nuestro cuerpo. Y mientras más se acumulan estas sustancias, buenas noches a YouTube, si ya están conectados por YouTube, de nuestro organismo, eh, poco a poco los niveles de estrés y los niveles de ansiedad en el interior de nosotros. Y entonces nos sentimos ansiosos, alterados, sentimos que no nos podemos controlar, que la sangre está circulando mucho más rápido. Y vuelvo a repetir, esto se debe en gran manera a las sustancias bioquímicas que se están almacenando en el interior del organismo y por otra parte a la cantidad o la intensidad que estamos almacenando en el interior de nuestro propio cuerpo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer entonces son un cambio fundamental. Si no lo estás haciendo, te invitaría como primer punto a que hagas un poco de actividad física. Muévete, eh, no sé, corre un poco. Por favor, si ya me ven a través de Facebook, parece ser que la señal ya... Eh, se congeló, sí, efectivamente la señal se congeló. Coméntame si ya me escuchan. ¿Me pueden escuchar? Por favor, coméntenme si ya me escuchan. La señal se quedó congelada. Parece ser por... Voy a estar transmitiendo principalmente a través de Facebook, aunque la señal también parece estar fallando. Me comentan algunas personas que es por la situación del clima. Creo que en algunas zonas de la ciudad está lloviendo y eso está afectando la calidad de la transmisión tanto a través de YouTube como a través de Facebook. La transmisión va a quedar grabada, la van a poder ver posteriormente quienes no hayan tenido oportunidad de verlo a través de YouTube. Pero bueno, vamos a continuar con la clase esperando que no se vuelva a congelar la imagen. Les decía, la primera recomendación, y a veces es difícil de llevar a cabo para algunas personas porque sienten que no hay una relación entre lo que están sintiendo y que yo les pida que hagan actividad física, pero la hay, como les comentaba. Necesitamos liberar esas sustancias químicas que se están liberando constantemente en nuestro cuerpo y que idealmente nosotros estaríamos consumiendo, como les decía, corriendo o defendiéndonos si fuera el caso. Pero como no es el caso, estas sustancias se acumulan y entonces lo mejor que podemos hacer es estar haciendo un poco de actividad física para poder estar liberando este exceso de sustancias que se empiezan a almacenar en nuestro organismo. Estas sustancias son naturales, son sustancias que idealmente son buenas para nuestro cuerpo, pero que como no las estamos utilizando y no las estamos consumiendo, entonces se convierten en sustancias que ya no son tan buenas, podríamos decir incluso empiezan a ser tóxicas para nuestro organismo y por eso es tan importante que las eliminemos a través de la actividad física. Otra forma en que las podemos empezar a eliminar es tomando mucha agua y el agua nos da una gran cantidad de beneficios. No solamente nos va a ayudar a eliminar más fácilmente y más rápidamente estas sustancias
que no estamos utilizando, sino que además van a permitir que el sistema nervioso se hidrate. Recuerden que nosotros somos principalmente agua, somos un 70% de agua, y en el caso de nuestro cerebro, el cerebro es casi un 80 un 85% de agua, y que para funcionar eficientemente, para manejar los cambios emocionales, para procesar toda la actividad mental que estamos generando en este momento, entonces requiere consumir una gran cantidad de agua. Entonces, tomar suficiente agua, tomar de 2,5 litros a 3 litros de agua en este periodo de tiempo va a ser de gran utilidad, nos va a ayudar a manejar mejor nuestro sistema nervioso, como decía, a liberar esas sustancias que se han estado almacenando en exceso. Entonces, punto número 2, hidrátate mucho más. Punto número 3, evita sustancias que alteren el sistema nervioso. Sustancias como el café, sustancias como el té negro, sustancias como el picante o la comida en exceso, comida con mucha grasa, son para evitar si tus emociones están muy alteradas, sobre todo si estás con mucha ansiedad o con mucho estrés. Son cosas que puedes hacer. Otra cosa muy importante es entender qué es lo que te está sucediendo. Una de las cosas que no suceden con nosotros es que no nos educan para manejar correctamente nuestras emociones. En la escuela no hay una materia que nos enseñe sobre cómo entrar en contacto con nuestras emociones, sobre cómo manejar adecuadamente nuestras emociones. Simplemente no lo hay. Y en nuestra sociedad se nos enseña mucho, se nos educa mucho para reprimir nuestras emociones, para no darle importancia a nuestras emociones, y eso es otro factor que en este momento nos está afectando. No, por favor, presta atención a tus emociones, escucha a tus emociones. Una de las cosas que yo les digo a mis pacientes en las primeras sesiones es: ponle nombre a tu emoción. ¿Qué es lo que realmente estás sintiendo? ¿Cómo se llama lo que estás sintiendo? ¿Estás sintiendo ansiedad? ¿Estás sintiendo temor? ¿Estás sintiendo preocupación? ¿Estás sintiendo miedo? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Cuando puedes entender qué es lo que estás sintiendo, cuando puedes identificar qué es lo que estás experimentando, entonces también vas a poder experimentar y entender qué es lo que probablemente te lo está causando. Es preocupación, ¿ok? ¿Por qué estoy preocupado? Estoy preocupado por mí, estoy preocupado por mi salud, estoy preocupado por mi familia, estoy preocupado por la situación económica, estoy preocupado por la posibilidad de la muerte. Tengo que ser totalmente honesto con lo que estoy sintiendo y con lo que estoy experimentando, con la emoción que está en mi interior. Cuando la identifico, cuando puedo entender qué es la causa probable que lo está originando, entonces voy a ser capaz de empezar a lidiar mejor con esa emoción, a manejar mejor esa emoción. Entender qué es lo que me sucede es muy importante. No estés negando lo que estás experimentando. Me siguen comentando en YouTube que no se escucha. Voy a pedirles que se trasladen a todos a través de Facebook. Transmisión en Facebook. Permítame un momento, por favor. Estoy pidiéndoles a las personas que están conectadas. Listo. Es importante entonces ese tercer punto. Conecta con tus emociones. Ponle nombre a tus emociones. Entiende qué es lo que te está sucediendo. Ese es el primer paso. Es un paso fundamental. Otro problema que sucede es que estamos muy acostumbrados a tratar de que las cosas se solucionen muy rápida. Me siento mal, me siento ansioso y quiero que mágicamente esto desaparezca. Quiero que mágicamente dejar de sentir esta emoción, dejarme de sentir de esta manera. Entonces busco una solución a través de una pastilla, a través de un medicamento, pero cuando recurrimos a las pastillas y recurrimos a los medicamentos, lo único que sucede es que bloqueamos las señales nerviosas, bloqueamos las señales que el cerebro nos está transmitiendo para ayudarnos a entender que hay algo que no está bien dentro de mí, que hay algo que necesito prestarle atención, que hay algo que necesito observar, que hay algo que necesito incluso tal vez corregir para poder restablecer mi equilibrio físico, mi equilibrio emocional y mi equilibrio mental. Entonces, mientras sea de manejar esta emoción
conecta con ella. Mientras seas capaz de lidiar con lo que estás experimentando, hazlo por favor de una manera natural, entendiendo qué es lo que está sucediendo contigo, entendiendo qué es lo que te ha llevado a sentirte de esta manera. Porque si recurres a medicamentos, si recurres a sustancias para dormir, es cierto que vas a poder dormir, es cierto que te vas a sentir más aletargado, pero cuando el efecto de estos medicamentos concluya o desaparezca, la emoción nuevamente va a regresar. ¿Por qué? Porque la emoción quiere ser escuchada, la emoción quiere ser atendida, la emoción quiere darte un mensaje y es: entiende que no estás bien, entiende que algo te está alterando, algo te está quitando la paz, algo te está preocupando, algo te está asustando, algo te hace sentir de la manera en la que estás experimentando. Y si no le prestas atención a esta emoción, la emoción se va a interiorizar y con el paso del tiempo tal vez se llegue a somatizar de alguna otra manera. Entonces es muy importante que hagas caso a lo que estás sintiendo y que entres en contacto con esa emoción. Voy a cortar la transmisión de YouTube porque al parecer no hay señal en el audio. Entonces, por favor, coméntenle a quienes ustedes hayan invitado que vean esta transmisión a través de Facebook. ¿Sí? Entonces finalizo la transmisión en YouTube y nos quedamos únicamente con la transmisión a través de Facebook. Cuando empezamos a sentir nuestras emociones por primera vez, cuando todo esto inició, tal vez lo veíamos como algo muy lejano lo que estaba sucediendo, difícil de creer, estaba sucediendo en algunos otros países, pero en México todavía no había más que muy pocos casos. Luego vino la situación de la cuarentena, nos encerramos en casa y aún así algunas personas lo vieron como una oportunidad de descansar, como una oportunidad de estar en casa unos días, de no ir a trabajar, vacaciones de los niños en las escuelas. Todo estaba muy bien en un principio, pero conforme fue pasando el tiempo, conforme las semanas fueron pasando y se fueron convirtiendo en meses, conforme empezaron a haber despidos porque los negocios no estaban teniendo ingresos, conforme la gente empezó a escuchar de que los casos iban en aumento, de que las personas empezaban a fallecer, el cerebro empieza a entrar en ese estado de alerta. El cerebro empieza a entrar nuevamente en ese estado de preocupación que es necesario para que nosotros podamos estar bien y sobrevivir. Luego el número de casos sigue aumentando, más personas se están quedando sin trabajo, los medios están hablando de una recesión económica y todo esto acrecienta la ansiedad, acrecienta el estrés, acrecienta la preocupación, acrecienta el temor. Y no es que nos demos cuenta que nos está afectando de forma consciente. Tal vez nos está empezando a afectar primero de forma totalmente inconsciente, pero empezamos a notar los síntomas cuando esa ansiedad y ese estrés empiezan a ir en aumento. Y si tú, como muchas personas me han comentado, te contagiaste con esta situación, con el COVID, pasaste esta situación, estás bien en este momento, pero luego llega el momento de volver a salir, de regresar a tu trabajo, de salir de la cuarentena en la que te pusieron por esta situación, es cuando empiezas a experimentar, o muchas personas, al menos así me lo han planteado, empiezan a experimentar ataques de ansiedad, ataques de pánico, y no pueden entender por qué. Y lo que me han dicho es: pero si ya estoy bien, si logré sobrevivir a esta situación, ¿por qué ahora me siento de esta manera? Una vez más, porque el mundo dejó de ser para muchas personas un lugar seguro. Porque si ahora te enfermaste, volver a salir es volver a salir a ese lugar donde te enfermaste. Y esto hace sentir a tu cerebro primitivo, a tu cerebro instintivo, que hay un gran riesgo ahí afuera. Si tienes conocidos, si tienes amigos, si tienes familiares que se han enfermado, el mensaje es el mismo que tú estás recibiendo. No es seguro ahí afuera. Y si hay personas cercanas a ti, conocidas tuyas, que han fallecido, entonces el nivel de riesgo a nivel emocional todavía aumenta mucho, pero mucho más. Así que el nivel de la intensidad emocional es muy fuerte y tenemos que entender que estamos experimentando estas emociones y que aunque no querramos sentirnos de esta manera, lo estamos experimentando. El primer paso entonces es entender que tengo miedo, es entender que me siento inseguro, es entender que estoy preocupado,
es entender cuál es la emoción que estás experimentando. Y una vez que la identificas, escríbela por favor aquí en el chat. Compártelo con quienes estamos viendo esta transmisión. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Quiero que te des cuenta que no eres la única persona que está experimentando esto. Quiero que entiendas que no eres la única persona que se siente de esta manera en este momento. Son muchas las personas que están experimentando ansiedad, que están experimentando estrés, que están experimentando incertidumbre, que están experimentando preocupación. Pero es importante que entiendas qué es lo que estás sintiendo para que puedas ser capaz de empezar a lidiar con ello, de empezar esto que estás experimentando, porque aunque es normal experimentarlo, no es sano y hay formas de poder empezar a sentirnos mejor. Y el primer paso para sentirte mejor es entiende que estás experimentando una emoción muy intensa. Acepta que estás experimentando una emoción muy intensa y si tienes la posibilidad, compárteme por favor en el chat cuál es esa emoción que estás experimentando. Si no la quieres compartir también está bien, pero identifícala. Y una vez que la hayas identificado, quiero que digas en voz alta, estoy y la emoción que estás sintiendo. Estoy asustado, estoy triste, estoy preocupado. Expresa tu emoción en voz alta para que hagas consciente que esto es lo que estás experimentando. Ese es el paso fundamental y el paso más importante. Y luego utiliza la siguiente frase. Tengo miedo, tengo preocupación, tengo incertidumbre, tengo ansiedad. ¿Qué es lo que estás experimentando? Frustración e impotencia. Es correcto, Nana. Hay mucha frustración por lo que está sucediendo, mucha impotencia por lo que está sucediendo y tienes todo el derecho a experimentar y a sentir estas emociones, pero lo más importante, hacerlas conscientes. Hay demasiadas cosas que están sucediendo que están fuera de nuestro control, hay demasiadas cosas que parecen injustas, hay demasiadas cosas que no deberían estar sucediendo y que nos hace sentir con frustración y con impotencia. Pero tenemos que entender que hay básicamente dos tipos de situaciones, las situaciones que podemos controlar y las situaciones que no podemos controlar. Y cuando yo identifico qué es lo que estoy sintiendo y esto me permite identificar qué me hace sentir de esta manera, entonces voy a poder identificar si esto está en la categoría de lo que puedo controlar o en la categoría de lo que no puedo controlar. Pati me dice, siento miedo, pero no al COVID-19. El miedo es la actitud de la gente, el egoísmo tan grande. Sí, definitivamente. Hay muchas personas ahí afuera que no se están cuidando y que por lo mismo ponen en riesgo a otras personas. Muchas personas que no están respetando el uso del cubrebocas, que no respetan el espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nuevamente nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir expuestos, nos hace sentir ansiosos y está bien que te sientas de esa manera. Y esto me lleva entonces a preguntarme, ¿esto cae en la categoría de lo que puedo controlar o en la categoría de lo que no puedo controlar? Si son otras personas, difícilmente son cosas que puedo controlar. Si de pronto la empresa donde estoy cerró o mi jefe decidió despedirme, son cosas que entran dentro de la categoría de lo que no puedo controlar. ¿Qué es lo que puedo controlar entonces? ¿Cómo sentirme? Aunque parezca difícil de creer en esto, somos los únicos que podemos elegir cómo me quiero sentir. Pero para poder elegir cómo sentirme, necesito entender qué me llevó a sentirme de esta manera, qué es lo que estoy experimentando y si lo puedo controlar o no lo puedo controlar. Me despierto todos los días con mucha angustia. Sí, efectivamente, Patricia Gamboa, mira, no sabemos qué es lo que va a suceder. Y nuevamente el cerebro primitivo dice, esto es una situación de riesgo. O sea, me despierto en un mundo que no conozco, me despierto en un mundo que no es seguro, me despierto en un mundo y esto es emocional, no es racional. Como decía, racionalmente yo puedo entender que estoy en casa, racionalmente yo puedo entender que estoy
en mi habitación seguro, segura que si yo tengo los cuidados no va a pasar nada. A lo mejor ni siquiera soy yo el que estoy saliendo, es otra persona que se encarga de traerme los víveres y las provisiones, pero aún así la sensación de que no puedo tener control sobre las cosas es muy grande, la sensación de vulnerabilidad es muy es lo que nos está afectando y haciendo que esa ansiedad y ese estrés se eleve muchísimo. Y como decía ayer mi esposa en una plática, en una capacitación de aceites esenciales, si personas cercanas a nosotros, conocidos, están falleciendo, eso también nos está haciendo pasar por una situación de duelo. Y no solamente por la pérdida de las personas, sino por todo lo que estamos perdiendo. Estamos perdiendo libertad, no podemos salir cuando queramos, no podemos ir a los lugares que estamos acostumbrados, las dinámicas y las rutinas que normalmente teníamos han cambiado. Cosas tan sencillas como si te sentías ansioso, pues te ibas a lo mejor a alguna plaza a pasear, te reunías en casa de algún familiar, ibas a algún restaurante, ya no lo puedes hacer. Y eso limita también nuestra capacidad para lidiar con lo que está sucediendo. Entonces hemos perdido mucho, hemos perdido el sentido de seguridad y todas esas son pérdidas procesar que también necesitamos entender y para eso necesitamos ser capaces de comprender qué es lo que está pasando dentro de mí y lo voy a estar repitiendo en el transcurso de estas 3 clases. Identifica lo que sientes, identifica qué fue lo que te detonó, que te llevó a sentirte de esa manera, abraza esa emoción, acepta esa emoción y eso te va a permitir empezar a liberar el grado tan alto que a lo mejor en el presente pudieras tener de esta emoción. Marisa me dice ansiedad y temor, ¿sí? Vuelvo a repetir las principales emociones que están predominando en este momento: el miedo, la ansiedad, la preocupación, el estrés, el temor. Es la sensación de no sentirnos seguros, es la sensación de no sentirnos a salvo. Y si tú conoces terapias alternativas, te invitaría a que las utilices. Si tú eres acupunturista, utiliza la acupuntura contigo, date algún automasaje si sabes cómo hacerlo, tómate algunos test que te ayuden a relajarte, trata de utilizar alternativas naturales que tengas a tu disposición para liberar en la medida de lo posible la intensidad de la emoción que estás experimentando. En mi caso, yo lo que más utilizo en casa, lo que más recomiendo tanto a mis pacientes como a mis estudiantes es la aromaterapia. ¿Y por qué la aromaterapia? Porque cuando nosotros inhalamos un aceite esencial, el aceite esencial entra inmediatamente por el bulbo olfativo y el bulbo olfativo se conecta rápidamente con el cerebro y esto empieza a causar en cuestión de segundos cambios bioquímicos en diferentes zonas del cerebro que empiezan a segregar sustancias que nos hacen calmarnos, que nos hacen sentirnos mucho más tranquilos de muy diferentes maneras. Y preguntas que también me han hecho mucho y que voy a compartir el día de hoy con ustedes es, entonces, ¿qué puedo hacer en el caso de no poder dormir? La primera sugerencia que te voy a dar si tu problema es que no puedes dormir, que te cuesta trabajo conciliar el sueño, es pon por escrito lo que te está preocupando. El detalle es que te acuestas y tu cabeza le está dando vueltas a muchas cosas y a veces no eres consciente, o a veces sí, de qué es lo que te tiene preocupado, lo que te tiene ansioso. Ponlo por escrito y mentalmente al estarlo poniendo por escrito repite: voy a notar esto que me está preocupando y solo por el día de hoy me voy a olvidar de esto. Lo voy a anotar para que no se me olvide, lo voy a anotar para tenerlo presente, pero una vez que lo anote en esta libreta, lo voy a soltar y me voy a dar permiso de solo por una noche estar tranquilo, estar tranquila, estar calmado, estar calmada, estar en paz. Te garantizo que mañana al otro día al despertar puedes agarrar tu libreta, leer aquello que te preocupa y volver a cargar con esa preocupación. Pero ¿para qué cargarla durante toda la noche? Ponlo por escrito y eso va a permitir que el cerebro lo suelte por un rato, repitiendo estas frases mientras lo estás escribiendo. Me doy permiso, solo por esta noche, de soltar esta preocupación, de soltar este miedo.
de soltar este temor. Pongo por escrito todo esto que me está preocupando, todo esto que me está preocupando, todo esto que me está haciendo sentir ansioso, frustrado, temeroso y con miedo. Y al ponerlo por escrito lo libero de mi mente y me doy permiso de estar tranquilo, de estar tranquila, de estar calmado, de estar calmada, de estar en paz. Escríbelo, deja tu libreta a un lado y vas a ver que va a haber un cambio a nivel de tu mente porque lo estás transfiriendo a la libreta. Por sencillo que parezca, esto es sumamente poderoso y realmente funciona. Otra cosa que puedes utilizar, como les decía, yo recomiendo mucho los aceites esenciales. Utilizar el aceite esencial de lavanda si tú lo conoces. La lavanda principalmente ayuda a relajar el sistema nervioso y esto va a propiciar que tengamos un mejor descanso y que la mente esté un poco más calmada. Si tienes aceite esencial en casa, te lo vas a aplicar en la planta de los pies, lo vas a poner en tu difusor un rato antes de irte a dormir y esto al respirarlo te va a ayudar a descansar mejor, pero asegúrate que el aceite esencial sea un aceite esencial puro, no un aceite esencial sintético ni mezclado, porque obviamente el beneficio no va a ser el mismo. Aquí me comentan cómo puedo dejar la medicación, no necesitarla más. Como te estoy comentando, el primer paso es aprender a lidiar con esa emoción y para lidiar con esa emoción es entender que lo que te está pasando es perfectamente normal, que lo que estás experimentando es perfectamente normal, a sentirlo, que tienes el derecho a experimentarlo, que tienes el derecho a vivir esta emoción, pero también tienes que elegir cuánto tiempo lo vas a experimentar. Si tú no pones un límite de tiempo, entonces tu cerebro lo va a seguir experimentando y lo va a seguir experimentando y lo va a seguir experimentando. Así que por favor, empieza hoy por la noche escribiendo todo lo que te está preocupando, todo lo que te tiene ansiosa y repitiendo, al transferirlo a esta libreta, lo libero de mi mente, me doy permiso solo por hoy de estar tranquilo, de estar tranquila, de estar calmado, de estar calmada, de estar en paz. Otro punto muy importante es empezar a confiar, porque es lo que hemos estado perdiendo, la capacidad de confiar en el mundo, la capacidad de confiar en las personas, la capacidad de confiar en que esto va a terminar pronto y necesitamos nuevamente confiar. Necesitamos confiar, y se los digo sinceramente, en que todo siempre sucede para nuestro mayor bien, que esta situación, por increíble que parezca, por alarmante que pudiera parecer, después de un tiempo nos vamos a dar cuenta que ha servido para muchas cosas. Muchas personas están pasando más tiempo con su familia, muchas personas están aprendiendo a desarrollar negocios en casa, negocios en línea. Hay que centrarnos en los aspectos constructivos, en los aspectos positivos, por pequeños que sean, que esta experiencia nos está brindando. Tenemos que generar emociones positivas que empiecen a contrarrestar esas emociones negativas que estamos experimentando. Otro aceite esencial que recomiendo mucho se llama Balance, es de una empresa que se llama doTERRA, si ustedes la conocen, y este aceite esencial está especialmente formulado para ayudarnos a equilibrar mejor nuestras emociones. Entonces, si lo tienes, úsalo. No son medicamentos, son aceites esenciales. Saben ustedes que los aceites esenciales provienen directamente de extractos de las plantas, entonces son naturales y son un excelente sustituto para algunos de los medicamentos que actualmente se están utilizando. Entonces, si los tienen a la mano, les invito sinceramente a utilizarlos. Otra recomendación que les puedo dar, que he visto que ha dado excelentes resultados con mis pacientes, es nutrirse. En la situación en la que estamos, muchas personas han dejado de comer correctamente, de nutrirse correctamente, y eso también lleva a debilitar el sistema nervioso, llega a debilitar las funciones cognitivas del cerebro, y eso también empieza a elevar nuestros niveles de ansiedad, nuestros niveles de estrés, nuestros niveles de preocupación. Entonces, por favor, aliméntate mejor. Consume suplementos nutricionales, vitaminas, las que tú quieras, pero cuida mejor de ti. Entiende que para sentirte mejor tienes que hacerte responsable de ti mismo, tienes que hacerte responsable de ti misma y cuidar mejor en esta situación. Vas a estar bien si eliges estar bien.
¿Por qué muchas veces no puedo controlar la ansiedad? Porque me la paso más tiempo pensando en lo que no quiero en lugar de pensar en las cosas que quiero. ¿Qué quiero decir con esto? La mente empieza a preocuparse por ¿y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si me enfermo? ¿Y qué tal si el dolor que siento en el pecho? ¿Y qué tal si la picazón que siento en la garganta? ¿Y qué tal si me despiden a mí también de mi trabajo? ¿Y qué tal si con lo que tengo ahorrado no me alcanza? ¿Y qué tal si esto se extiende demasiado tiempo? Y la mente empieza a centrarse en las cosas que no queremos en lugar de centrarnos en las cosas que queremos. Y mientras más tiempo pase tu mente centrada en lo que no quieres, más en alerta entra el cerebro, más se generan esas sustancias que se derivan de que el cerebro esté en un estado de alerta y más ansiedad empezamos a sentir, más preocupación empezamos a sentir, más se altera el proceso del pensamiento y podemos caer incluso en estados de obsesión. Todo esto derivado de que no nos estamos centrando en las cosas que queremos. Céntrate en lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? Estar bien. ¿Qué es lo que quieres? Estar tranquila. ¿Qué es lo que quieres? Estar relajada. ¿Qué es lo que quieres? Disfrutar el presente. Entonces céntrate en ello. Lee un libro, escucha música, escribe, como te decía hace un momento, cocina, baila, canta. Cualquier cosa que te pueda ayudar a centrarte en el presente, a centrarte en cosas constructivas, a centrarte en cosas positivas en que tu mente pase demasiado tiempo pensando más en las cosas que no quiere que en las cosas que realmente quiere. ¿Okay? Entonces, estos son, para empezar, los consejos más importantes que te puedo brindar en este momento, pero no son los únicos. En las siguientes clases vamos a hablar de otras herramientas para las cuales también tengo que brindar algunas bases para poder comprenderlas mejor. Pero el día de hoy te puedo decir, haz un poco de actividad física, hidrátate mejor, hazte consciente de lo que estás experimentando, identifica qué es lo que te está causando esta emoción, llama a esa emoción por su nombre, expresa en voz alta lo que sientes para hacerlo consciente, pon por escrito lo que estás experimentando para que puedas descansar mejor, céntrate más en las cosas que quieres en lugar de estar centrada en las cosas que no quieres y entiende que lo que está sucediendo, que lo que estás experimentando, que lo que estás sintiendo es perfectamente normal y tienes derecho a sentirte de esta manera, pero que esta situación va a pasar, esta emoción va a pasar y tú te vas a empezar a sentir mejor. Tienes que confiar en ello, tienes que creer que esto es perfectamente posible, porque esa va a ser la única manera en la que vas a empezar a mejorar. Usa las alternativas naturales que tengas en tus manos, perdón. También te puedo recomendar que platiques con personas de tu confianza sobre lo que estás sintiendo, sobre lo que estás experimentando. Si no se lo has compartido a tu pareja, compárteselo a tu pareja para que puedas tener también su apoyo, para que sientas que no estás lidiando solo, que no estás lidiando sola con esta situación. Pareciera que es complicado, pareciera que es difícil cuando estamos experimentando esta emoción, pero necesitas empezar en algún punto. Y estos consejos que te acabo de brindar el día de hoy son los puntos que te van a ayudar a sentirte mejor. Si tú los practicas, si tú los aplicas, vas a notar que el nivel de ansiedad, que el nivel de estrés, que el nivel de preocupación empiezan a disminuir. En las siguientes clases también voy a estar hablando de cómo manejar la preocupación por cuestiones económicas, cómo manejar la ansiedad por estas mismas preocupaciones económicas, por nuestra salud. Les voy a hablar de una técnica que se llama liberación de estrés emocional y algunas otras herramientas que creo que les van a ser de ayuda a todos y cada uno de ustedes, todos y cada uno de nosotros que estamos experimentando esta situación. Coménteme por favor si hay preguntas, coménteme por favor si hay dudas antes de finalizar esta primera transmisión, esta primera sesión del día de hoy. Coméntame qué es lo que te ha gustado, qué es lo que te ha servido para que podamos ahondar o si quieres que ahondemos más en algo de lo que mencioné el día de hoy para hacerlo en las siguientes clases. Por favor, coméntenme en el chat. Gracias, Emma, es un gusto. Gracias por estar acompañándome en esta transmisión del día de hoy. Recuerden, cuando entra en conflicto la emoción y la razón, la que principalmente va a ganar.
Por eso necesitamos aprender a estar conscientes, necesitamos aprender nuevamente a respirar y a entender que esta situación va a pasar, a entender que lo que estoy sintiendo es normal, que no debo de luchar con ello, sino simplemente debo asimilarlo, debo abrazar esa emoción, obviamente simbólicamente, porque si sigo luchando con ella, lo único que estoy haciendo es darle más de mi atención, es centrar mi mente precisamente en eso que no quiero, en lugar de estar centrado en las cosas que sí importantes para mí. Si tú estás experimentando un alto nivel de ansiedad en este momento, te digo, esta emoción va a pasar, esta situación va a pasar. Por favor, practica los tips y los consejos que te brindé el día de hoy y cuéntame en la siguiente sesión cómo te has sentido, o cuéntame debajo de este video los resultados positivos que empieces a obtener a partir de poner en práctica esto. ¿Puedo usar respiraciones? Sí, por supuesto. Haz yoga, practica respiraciones, como dije, cualquier cosa que te ayude a liberar ese exceso de bioquímica que está generando nuestro cerebro intentando defenderse de algo que no es físico. Tenemos que encontrar maneras sanas y constructivas de liberarla. Muchas gracias por su tiempo y consejos. Es un gusto. Gracias a ustedes por acompañarme. Gracias por compartir este video con sus conocidos, con sus amigos, con sus familiares, para que lo que les pueda servir, para que lo que les pueda apoyar. Ayúdenme por favor a que este video llegue a la mayor cantidad de gente posible, porque de verdad que es mucha la gente que lo está necesitando. Y coméntenles que vamos a tener una siguiente sesión el sábado a las 8 de la noche y la última sesión el lunes también a las 8 de la noche. Por mi parte, esto sería todo por el día de hoy. Gracias por acompañarme en esta transmisión, que espero sinceramente que les haya sido de utilidad, y nos vemos el próximo sábado a las 8 de la noche a través de este mismo canal de Facebook. Un gran abrazo para todos y para todas a la distancia. Recuerden que no están solos, no se sientan solos, sientan separados. Todos estamos experimentando lo mismo, todos estamos pasando por lo mismo. Así que ánimo, esto va a pasar. Simplemente tenemos que aprender cómo lidiar con lo que estamos experimentando. Bonita noche. Chao.